Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Sofita y a Christian Evil 2099, seguidores leales de mi Twitch. En el reino de Equestria existe una de las costumbres más interesantes y un tanto inquietantes que hay en este universo: el control total que ejercen sobre el clima. No es suficiente con que ya tengan que manejar el sol y la luna, una labor que influye en todo el mundo, sino que tienen que tener el control absoluto sobre el clima y las estaciones del año, manejándolas de forma totalmente manual. Aunque en un principio se podría creer que esto es una ley natural en este universo, más pronto que tarde descubrimos que no, que esto se hace por mero, entre comillas, gusto, ya que otras naciones y en la G5 vemos que se lleva a cabo un clima enteramente natural. Pero cuando la magia estaba en su auge, los ponis siempre optaban por tener un clima enteramente controlado. Y si bien se sabe que todas las razas tienen una cierta capacidad de control climático, los principales responsables de ejercer esta labor son los Pegasos, los amos del cielo y las nubes. Pero como ocurre con los unicornios, el nivel de habilidad y poder mágico de cada Pegaso tiene sus propias variables. Y dado a que ya vimos a los alicornios y a los unicornios más poderosos, hoy toca ver a los que yo considero los 10 Pegasos más poderosos de My Little Pony. Aunque eso sí, a diferencia de los unicornios en la G4 o los terrestres en la G5, los Pegasos no poseen algún aumento o descenso de su poder, estando muy estándar con el paso del tiempo. Y esto me imagino que se debe a que, a diferencia de los unicornios y los terrestres, no hay una generación donde los Pegasos sean los protagonistas, y por ello no resaltan mucho que digamos. Por lo mismo, la diferencia de poder entre el último y el primer puesto realmente no es tanta como si ocurre en los otros tops, y por ello digamos que el orden quizás no sea el más adecuado, así que dejaré que ustedes debatan sobre eso en los comentarios, claro, de forma civilizada, pero sí poseen variables muy interesantes de las que vamos a hablar, por lo que sin más, comencemos. Dentro de los cargos más importantes que un Pegaso pueda tener, la velocidad, resistencia y disciplina son factores clave, y eso es algo que ha estado muy presente desde los inicios de su civilización. Son básicamente una sociedad militar. Por lo mismo, muchos de estos Pegasos entrenan, desarrollan y hasta nacen con capacidades físicas sobresalientes. Tal es el caso de Lightwings 2, la que en su momento se mostró como la única Pegaso capaz de hacerle competencia a Rainbow Dash. Alguien que, al igual que nuestra Pegaso lesbiana favorita, mostró una enorme capacidad y seguridad de sus habilidades de vuelo, así como la resistencia de las mismas, que además podríamos decir que tuvo más coraje al ponerse pruebas de formas más riesgosas que las que incluso los estándares de los Wonderbolts están acostumbrados. Pero es esa misma confianza e incluso arrogancia lo que la hace un peligro para todo aquel que se involucre con ella. Pues como llegamos a ver en su respectivo episodio, Lightwings no siente ningún aprecio ni comprensión del compañerismo, valiéndose más por sí misma y no mostrando preocupación alguna por poner en peligro a otros, llegando al punto de no mostrar remordimiento alguno por casi haber matado a las Mind Six, algo que me atrevo a decir que sufrió consecuencias muy leves por ello. Pues al final, los Pegasos son como cualquier otra parvada. Su verdadera fuerza no está en la capacidad de un solo individuo, sino en la fuerza conjunta de cada uno de sus integrantes, valor que hemos visto en varias ocasiones dentro del show. Por lo mismo, aunque Lightwings posea una inmensa capacidad de vuelo, realmente no es algo que le sirva mucho si el resto de su equipo se queda atrás o se muere en plena acción, algo que por suerte no hemos llegado a ver como tal, pero bien que pudo haber pasado. Y es que, como notarán en la mayoría de los siguientes puestos, el poder de los Pegasos no solo depende de su habilidad individual, sino de que también se sepan coordinar con otros Pegasos, algo que Lightwings 2 jamás pudo hacer, y cuando lo hizo, bueno, digamos que no terminó bien. Quizás no haya muchos eventos visibles que demuestren las capacidades de Zoran, quien pese a ser supuestamente el segundo al mando de los Wonderbolts,
Realmente no hay algo que lo haga destacar. De hecho, muchos podrían argumentar que de entre todos sus integrantes, Zoran podría ser considerado el más débil y hasta el menos listo. Pues hasta llegamos a ver cómo Spitfire y Featherfoot estaban dispuestos a reemplazarlo en las clasificatorias de los juegos de Equestria, muy a pesar de que este ya se haya recuperado de su lesión. Sin embargo, creo que para este caso podríamos tomar como referente todo el proceso que implica convertirse en un Wonderball, donde vemos que hay toda una academia con métodos nada flexibles, así como exámenes tanto físicos como de conocimiento que hay que tomar para entrar en las reservas. Además de que cuando se trata de emergencias genuinas, vemos que entre los involucrados se encuentra Zoran, que si este resulta útil en dichas emergencias o no, ya es otra cosa. Pero de que en teoría debe estar calificado para lidiar con ellas, lo está. Es más, esa falta de habilidad mostrada llega a ser el punto central del personaje en algunas historias, donde vemos que, por lo mismo, está decidido a mostrar su valía y disposición frente a las adversidades. Y quizás no sea capaz de crear una reimplosión sónica, pero de que tiene coraje, determinación y habilidad frente a dichas adversidades, las tiene. Solo habría sido bueno ver más de eso en pantalla. Como dije al inicio, el orden de los puestos de este top no diría que es el más preciso, eso lo dejo a debate de ustedes, ya que entendería si para algunos Volvixen debería estar en un puesto mayor o menor al que se encuentra aquí. Pero también mencioné que muchos de estos Pegasos tienen variables interesantes, y creo que es bastante obvio la variable de Volk. Aquí no hablamos de un Pegaso estándar que se pueda medir mediante su agilidad y habilidad de vuelo, pues Volk es básicamente un tanque andante y volador, que sí, quizás sea lo suficientemente rápido y resistente como para entrar en por lo menos las líneas de reserva, pero está claro que su fortaleza está en su fuerza física, la cual, como notarán, es extremadamente considerable. Aunque claro, como un buen estereotipo de músculo, viene acompañado de poco cerebro. Aún así, creo que solo hace falta poner a Volk en las circunstancias correctas para volverlo completamente útil para una determinada situación. Quizás su lugar más efectivo no sea el aire, sino la tierra, como si de un pony terrestre se tratase. De hecho, hasta me llego a preguntar si es que acaso Volvixen es de ascendencia terrestre, quienes sabemos que son naturalmente más propensos a desarrollar fuerza física. Quizás por eso los hijos híbridos no son tan comunes, ya que saldrían singularidades muy particulares como Volk. Como ya dejamos en claro, atributos como la velocidad o el manejo del clima no son los únicos valores a considerar para determinar el nivel de poder de los Pegasos. También podrían considerarse factores como la valentía y la astucia. Y es eso en lo que más destaca Daring Do, la mayor exploradora de toda Equestria, quien no tiene reparo a la hora de lucrar con lugares y personas de pueblos del quinto mundo. Expedicionaria, buscadora de tesoros, domadora de bestias. Daring Do es alguien quien realmente no necesita poder volar para enfrentarse a amenazas y lugares que cualquier otro pony jamás se atrevería a pisar. Por lo mismo, aunque esta no muestre capacidades excepcionales cuando se trata de vuelo, definitivamente es una rival de tener. Pregúntenle a Whisottle. No porque tenga el físico más excepcional, que tampoco creo que no sea el caso, ya que este trabajo definitivamente demanda capacidad física, sino por su astucia a la hora de resolver problemas y el coraje que posee para hacerles frente. Atributos que no podemos darle a otros ponis de la lista. Y es que al final valen más 1000 ponis listos que 1000 ponis fuertes, porque la mente le gana a la fuerza. De todos los ponis de esta lista, Fluttershy definitivamente es la que más se distancia del resto de los Pegasos, ya que los atributos que le dan valor son completamente diferentes a los demás, y medirla por factores físicos es algo que carece de sentido. Por lo mismo, la posición que tiene en esta lista es debatible, no porque no la merezca,
sino porque hacer una comparación directa con los demás miembros es bastante difícil. Y es que las habilidades de Fluttershy son más comparables a las de un pony terrestre que a las de un Pegaso, cosa que no debería ser realmente una sorpresa, ya que en palabras de la mismísima Lauren Faust, Fluttershy es una terrestre de corazón. Y dichas habilidades creo que ya todos las conocemos, pero no creo que todos comprendan completamente su magnitud. No es solo que Fluttershy pueda entender a los animales, es que ella es capaz de empatizar con ellos en varios sentidos. Digamos que ellos poseen algún encanto magnético que hace que generalmente estos actúen de forma más cordial con ella que con otros seres. De ahí que la veamos disciplinar a criaturas que para cualquier otro pony sería una bestia peligrosa e irracional. Pero definitivamente su arma más letal es una tan poderosa que se limita a usarla por el bien de la trama: la mirada, algo capaz de imponer disciplina a cualquier criatura, incluyendo al mismísimo dios del caos, lo que demuestra que Fluttershy, pese a sus enormes deficiencias físicas en ámbitos tradicionales, es decir, hay instancias en las que incluso olvida que puede volar, cuando se trata de estar en su terreno y manejar sus especializaciones, definitivamente es alguien que sabe manejarse y logra resolver situaciones que ningún otro pony puede. Ser el líder no significa ser el mejor, significa conocer a fondo a tu equipo y saber aprovechar sus fortalezas y debilidades para obtener la máxima eficiencia, o al menos es así como lo veo. Y si ese es el caso de Spitfire, entonces ella quizás no sea la más veloz ni la más ágil de los Wonderbolts, pero de que posee el carácter, la disciplina y hasta el sentido de honor para reconocer sus errores, definitivamente lo posee. Quizás no hayamos visto mucho de su habilidad en acción, pero definitivamente la vimos desarrollarse como una líder, impartiendo no solo disciplina, sino también aprendiendo de sus estudiantes y estando a las vivas a la hora de actuar. Además de que hay evidencia explícita de que posee una resistencia superior al promedio, la hay. No será mucha, pero ahí está. Y como ya he mencionado en otros puestos, la posición que tiene Spitfire en la lista está abierta a debate. Pero al menos creo yo que, si posees el carácter para liderar a todo un equipo de acróbatas, eres lo suficientemente inteligente no solo para coordinar un equipo, sino para escuchar y aprender de él, y a eso le sumamos todos los requisitos ya establecidos y extremadamente exigentes que hay que cumplir para estar en dicho equipo, creo que Spitfire es alguien con quien definitivamente no hay que meterse, a menos de que estés realmente seguro de que puedes hacerle frente. Porque si no, vas a estar comiendo tierra. Ya hemos hablado de ponis con una fuerza considerable, con un inmenso coraje para enfrentarse a lo desconocido, que poseen habilidades y la disciplina necesaria para coordinar trabajos en equipo, y aquellos que poseen un talento nato y capacidades de vuelo bastante destacadas. Pero un pony que definitivamente posee todo eso es Flash Magnus, uno de los pilares de Equestria, que se ganó su lugar en el panteón de los héroes por hazañas de nivel histórico. Alguien quien fue criado en un entorno donde la vida militar era el mayor honor que podía tener, pero eso no significaba volverse una máquina de matar descorazonada como en otros universos, sino de tener un sentido del deber, de la colaboración y operar con astucia y agilidad para hacer las cosas debidamente. Sin mencionar que, cuando era necesario, Flash era capaz de desobedecer órdenes con tal de salvar vidas, ya sea la de sus compañeros o las de civiles, incluso aquellos que vivían del lado opuesto de la frontera, algo que quizás para nuestro mundo suene bastante idealista. Al final, Flash Magnus quizás no tenga la fuerza de Bolt o la velocidad de Spitfire, pero sí una combinación bastante sólida de esas fortalezas que lo vuelven un soldado más que eficaz a la hora de llevar operaciones de mucho mayor riesgo que cualquiera de los puestos anteriores. Bueno, siempre y cuando esas operaciones no sean enfrentarse a un centauro de 20 metros. Ahí sí no dura nada.
Hoy en día está más que comprobado que tenemos al poder a personas no solo incompetentes o desinteresadas por el bienestar de la población general, sino que directamente son personas horribles que han cometido crímenes inhumanos sin ningún tipo de remordimiento. Y uno pensaría que la población general haría algún esfuerzo en conjunto para sacar a esas escorias de sus altos cargos. Pero si los medios, los influencers y los reels de YouTube, Facebook o TikTok nos dicen que la verdadera amenaza para la sociedad son unos adolescentes que poseen una conexión espiritual con animales, o en el peor de los casos, un trastorno que debe ser estudiado de forma médica, pues la gran mayoría de la gente no tendrá reparo en tratarlos como una escoria que merece un tratamiento violento. Así de fácil es encontrar un chivo expiatorio aparentemente. Por ello, Cozy Glow se considera un peligro de alta magnitud, no porque pueda hacerle frente a las Mind Six en un 6 vs 1, sino porque utilizando su fachada de niña inocente y bondadosa, es capaz de utilizar objetos de alto valor que a su vez le quitan a la población general un recurso ya prácticamente considerado vital para su estilo de vida. Todo mientras manipula y engaña a dicha gente para hacerles creer que la verdadera amenaza son otros que comúnmente no forman parte de su sociedad. Y esto es algo que sabemos que ha hecho por lo menos 2 veces, y en ambas ocasiones casi causa la extinción de los ponis por eso mismo, comprobando nuevamente que un cuerpo fuerte y hábil tiene poco que hacer frente a una mente aguda, codiciosa y genuinamente comprometida a aprender los conocimientos que su objetivo requiere, y más importante, con la habilidad del habla y el convencimiento, cosas que Cozy Glow posee. Y eso que no estamos tomando en cuenta su forma de alicornio, la cual sí es capaz de ir a un 6 vs 1. Creo que lo más aterrador de Cozy Glow es que, a diferencia de todos los demás personajes de este top, es que alguien como ella perfectamente puede existir en nuestra realidad. Alguien con carisma, encanto y una habilidad para manipular a las masas, sobre todo cuando se trata de señalar a enemigos imaginarios a los cuales aventarles todas las piedras para desviar la atención de los problemas reales del mundo. Estoy seguro de que ustedes conocen a alguien que podría ser considerado un Cozy Glow. Como dije en un principio, históricamente los Pegasos se han considerado una sociedad militar, donde el desarrollo físico y la disciplina es algo bastante común. Sin embargo, las cosas cambian considerablemente en la G5, en donde vemos a una sociedad Pegaso completamente acostumbrada a la modernidad y a los lujos, básicamente convirtiéndose en lo que en su momento fueron los unicornios, además de que estos habían pasado muchos años sin la capacidad de volar, y por ello, toda esa cultura disciplinaria se perdió en su gran mayoría. Sin embargo, la que se podría considerar como la última remanente de esa cultura es Sib Storm, una Pegaso que, a pesar de haber crecido en la alta clase y sin la capacidad de volar, siempre mantuvo ese espíritu acróbata y dinámico, estudiando por cuenta propia el cómo simular el vuelo lo más fielmente posible. Una vez que la magia regresó, Sib empezó a desarrollar de forma genuina su vuelo, poniéndolo a prueba de formas que los Pegasos normalmente ya no podían. Esto culminando en tener que hacerle frente a una tormenta de la forma más tradicional que un Pegaso podía hacer, eliminando las nubes manualmente, cosa que si bien logró con ayuda, sigue siendo una hazaña bastante considerable. Pero creo que la mayor prueba de la inmensa capacidad de Sib es que en el intento de salvar a su pueblo, esta logró llevar a cabo algo que incluso en la G4 era considerado un mito, una reimplosión sónica. Algo que solo los Pegasos, más rápidos y resistentes, eran capaces de hacer, y de que solo tenemos registro de una más logrando eso. Claro que para Sib esto implicó un enorme desgaste físico, aunque el ser casi aplastada por un barco también influyó en eso. Pero independientemente de eso, creo que Sib califica como una de las Pegasos más hábiles de esta franquicia. Algo bastante destacable sabiendo que, a diferencia de los demás puestos de este top, ella vive en una sociedad donde tener Pegasos entrenados y disciplinados ya no es común.
Y bueno, ¿realmente es una sorpresa este puesto? Porque como yo lo veo, era bastante obvio. Rainbow Dash desde el comienzo se ha caracterizado por tener una personalidad confiada, competitiva y algo egocéntrica, pero al menos podemos decir que esa confianza y ego se ven respaldados por años de entrenamiento y habilidad nativa, que simple y sencillamente la han convertido en la mejor voladora de toda Equestria, tanto en velocidad como en agilidad. Pero como indiqué en puestos pasados, un nivel de habilidad así poco sirve cuando se trata de llevar a cabo trabajos en conjunto, que es la verdadera fuerza de los Pegasos. Cosa que, como se imaginarán, esa es otra de las fortalezas de Rainbow Dash, una que se ha puesto a prueba varias veces y siempre termina por elegir la elección correcta, la elección donde termina priorizando el equipo antes que la gloria individual o estar con los grandes. Gracias a eso, Rainbow Dash no solo pudo cumplir con sus metas a largo plazo en la vida, sino de fomentar una cultura más cooperativa tanto en las generaciones actuales de voladores como en las venideras. Algo que quiero pensar que de haberse desarrollado sin problemas, pudo crear un sistema mucho mejor trabajado. Pero bueno, no todo está en control de una sola persona. Aunque definitivamente sus méritos individuales no se quedan atrás, pues vimos cómo a lo largo de los años, Rainbow no solo fue capaz de realizar, sino también de dominar las reimplosiones sónicas, terminando por hacerlas sin esfuerzo alguno. Además de que estoy convencido de que ha sido la única Pegaso capaz de viajar continentes enteros en cuestión de horas o incluso minutos, una hazaña que la enaltece más de lo que ya estaba. Así que, sea para tener enfrentamientos directos, una competencia de velocidad individual o un esfuerzo en conjunto, Rainbow Dash claramente es la mejor ejemplar para llevar a cabo esos objetivos. Por algo, es la mejor Pegaso de Equestria. Pero si sienten que, en medidas generales, los Pegasos se sienten muy similares entre sí, es porque en gran medida lo están. Así que si algo le tengo que pedir a la G6 es que se animen a tener una protagonista Pegaso para que así ellos lleguen a destacar más y tal vez tener un bufeo en sus capacidades de la misma forma en que lo tuvieron los terrestres en la G5, porque ya va siendo hora de que esta raza destaque más. Aunque si ahora quieren conocer a los alicornios más poderosos de My Little Pony o a los unicornios más poderosos también de My Little Pony, les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido. Y aprovechamos que ya volvimos a un volumen completamente legible, voy a darle mis agradecimientos especiales a los guardianes de la armonía, tales como B Flores, J, Gaming World, Gaming Podcast, Gaming, Equestria Unicorn, Renato, Carol Flor, Biscat Mesada, Miwar, Starshine, Thiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias, banda.